Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro episodio de Papeles de un Lector. Mi nombre, como saben, es Cristian Verón y el día de hoy voy a estar hablando de un tema que a mí la verdad que me encanta, me fascina realmente y que es un tema bastante difícil. Es un tema que tiene muchas ramificaciones, que tiene mucha cantidad de presupuestos, que tiene mucha cantidad de derivaciones, como es el tema de la obra abierta. Obra abierta es un libro, ¿sí? De Humberto Eco. Humberto Eco, para aquellos que no lo sepan, es, o en realidad fue porque falleció, un filósofo, para algunos semiólogo, para otros semiótico italiano, y también un escritor bastante prolífico, con algunas novelas más que interesantes. Yo particularmente lo conocí como novelista cuando era un muchacho jovencito, allá por el lejano 2003, hace 20 años atrás, en donde leí sus novelas El nombre de la rosa y Baudolino, que son novelas sobre la Edad Media. Posteriormente crecí y en una época sacaron varios tomos de la obra de él a través de una colección de un diario argentino, si mal no recuerdo, valían bastante barato los tomos al inicio y compré algunos que me interesaban, no solo de las novelas, sino también de sus libros de ensayos, obviamente. Este en realidad no. Este curiosamente lo compré por 500 pesos en una librería de usado en calle Corrientes, una librería que dicho sea de paso hoy no está más, pero que en su momento vendía títulos bastante curiosos a precios muy accesibles. En fin, Ópera Aperta o Obra Abierta fue publicada por primera vez en 1962, pero es un trabajo de Humberto Eco, uno de sus primeros grandes ensayos, que en realidad data de finales de los años 50. Finales de los años 50 estamos hablando de entre 1957 y 1959, cuando Humberto Eco trabajaba en la RAI de Milán. Eh, Allí Eco tomó contacto, por fruto de una mera casualidad casi, con algunos músicos que integraban lo que en ese momento era un movimiento artístico llamado la nueva música. Que si alguno tiene alguna idea de estética por ahí dando vueltas o conoce el nombre de Theodor Adorno, el filósofo alemán, va a saber de qué estoy hablando, y si no, hoy lo vamos a descubrir bastante intensamente. La nueva música es un movimiento artístico dentro del plano de lo musical, la cual se caracteriza por trabajar con una fragmentación del discurso musical, es decir, aquello que habitualmente conocemos como partitura, dejándole la libertad de decidir qué tipo de notas ejecuta en qué determinado momento al ejecutante, es decir, al músico. Además de eso, incorpora sonidos fuera de lo que nosotros conocemos como la escala tonal. Por lo tanto, podríamos decir que estamos frente a un experimento de música atonal. Eh, en ese momento, cuando Eco trabajaba en la RAI de Milán, en el segundo piso, nos cuenta él en el prólogo, trabajaban una serie de músicos, entre los cuales estaba Luciano Berio, músico italiano, representante de la nueva música, el cual experimentaba con sonidos en una especie de precisamente laboratorio sonoro. Muchas veces cuando Eco no estaba en su trabajo, se iba hasta el departamento de sonidos, el departamento de experimentación musical,
para escuchar los distintos sonidos que salían de ahí y que Luciano Berio, Stockhausen o Pousser trabajaban en ese laboratorio. Y de esa especie de simbiosis surgió un experimento sonoro, el cual consistió en tomar un fragmento del Ulises de Joyce, el capítulo 11 concretamente, que es el del canto de las sirenas, y leerlo en la RAI, es decir, en la radio, mientras Berio y otros ejecutantes músicos experimentaban con sonidos distintos bajo los cuales mezclaban con, no sé, todo tipo de frecuencias sonoras. Por ejemplo, no sé, tocaban un violín y ponían gente hablando de fondo y ruidos de la calle y una persona leía el canto 11 del Ulises de Joyce. Ahora bien, de ese experimento sonoro, de la lectura del capítulo de Joyce, Eco salió completamente transformado y empezó a teorizar sobre esto porque observó en las otras artes, y cuando digo las otras artes digo la literatura y la pintura específicamente, que también se producían fenómenos similares con las obras que tenían una cierta libertad o una cierta apertura para el ejecutante o el interpretante o el lector, si le queremos decir lector, el cual podía determinar qué es aquello que quería escuchar primero, básicamente. Ahora bien, cuando Eco empieza a hacer esa investigación, descubre, echando mano a diversas cuestiones que tienen que ver con, no sé, la filosofía analítica, con la lingüística, con la fenomenología, con la historia del arte, con la teoría de la información, descubre que hipotéticamente todas las obras de arte son obras abiertas. Eh, pero antes de adelantarnos, digamos, comencemos por el principio. Voy haciendo, pues, yo voy hablando, me olvido de lo que estoy explicando, avanzo, no les muestro el PowerPoint, mala mía porque trabajé en el PowerPoint. En fin, ¿qué van? 7 minutos. Van 7 minutos de grabación. Si ustedes llegaron hasta acá y tienen ganas de seguir escuchándome, por favor pongan like, ¿sí? Que eso me ayuda mucho. Suscríbanse al canal, eso me ayuda un montón. Y sigo con esto. Lo que acá tenemos básicamente es el inicio por el cual nosotros podemos entrar al texto de Eco. De un lado tenemos una partitura con una pieza musical bastante conocida como es el Claro de Luna. Y del otro lado tenemos la estructura básica que nosotros utilizamos para leer, ¿sí?, dicha partitura. Nosotros vamos de nota a nota y al llegar al extremo de la hoja descendemos hacia el inicio, ¿sí?, hacia el inicio, porque se supone que es una continuación del fragmento siguiente, y seguimos leyendo las notas, ¿sí?, en una sucesión determinada. Es la misma estructura que nosotros utilizamos para leer un libro, ¿sí? El discurso musical se maneja a través de estímulos sonoros. Esos estímulos sonoros, el concepto es de Mayer, siempre son inconclusos. Lo que Joyce iba a decir, lo que Eco descubre es que son inconclusos por una cuestión que tiene que ver con la idea de generarnos una respuesta. Esos estímulos nosotros los organizamos en la cultura musical en forma de notas, las notas musicales, ¿sí? Y hasta principios del siglo XX, como ya les dije, esas cuestiones de producción obedecían a un formato tonal, es decir, había un cierto orden, un cierto patrón y una cierta forma en la cual nosotros no solo pensamos la música, sino también evaluamos a la música. Y eso es común a nuestra cultura occidental. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo escucho algo fuera de escala, inmediatamente voy a pensar que esa pieza musical está mal,
porque está fuera de escala. Es lo que nos pasa, por ejemplo, a los occidentales cuando escuchamos música de la India. Pensamos que hay algo raro, no sabemos qué es, los que no somos músicos, obviamente, el que es músico sabe qué es lo que qué es lo que nos parece raro al oído. Pero una persona común que no es músico, escucha eso, se da cuenta de que hay algo que funciona de una manera diferente y nuestra cultura occidental nos hace pensar que eso está mal. ¿Por qué? Porque nuestra manera de entender la producción musical es a través de notas. Y las notas obedecen a un sistema de estímulos. Ese sistema de estímulos nos incita a una determinada respuesta. ¿Sí? La respuesta obviamente es querer seguir escuchando. Ahora bien, ¿qué pasa con la nueva música? La nueva música planteaba un problema de interpretación que a Eco lo fascinó. ¿Por qué? Porque planteaba la posibilidad de jugar con la obra. Está mal dicho jugar igual. Pero no se preocupen, va a quedar explicitado un poquito más adelante. Paciencia. Ahora bien, lo que tenemos acá en pantalla, tengo que aprender a dónde señalar, soy un boludo. ¿Ves? Hago así y no, le erro. Eh, lo que estamos viendo en este momento en pantalla es el Klavierstück 11 de Stockhausen. Disculpen la forma en que lo pronuncio. Pero en esta pieza musical nosotros podemos observar que hay fragmentos, ¿sí? Que están diseminados por la hoja que llamaremos partitura y no hay un orden. Es decir, las piezas están separadas de tal manera que uno puede elegir con qué iniciar y con qué seguir si es el ejecutante, claro está. Entonces nosotros podemos observar que lo que se le propone al músico es romper con el orden de interpretación musical. El músico puede elegir con qué quiere empezar, con qué quiere terminar, ¿sí? Pero, nos dice Eco, estos experimentos no son completamente abiertos. Son conclusivos, son determinados, funcionan de una forma. Hay un número de combinaciones posibles para esto. No podemos hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque si yo elijo el último fragmento en el extremo inferior derecho de la hoja, por ejemplo, y me pongo a tocar, y después sigo por el principio, que el principio yo determino que es el fragmento más largo que está en el medio, yo estoy dando el orden, pero ese orden es limitado a la cantidad de fragmentos que yo tengo. Incluso tengo las notas que tengo que tocar. Entonces, con lo único que puedo jugar es con la forma en el orden en el cual los quiero tocar. Pero bueno, esto le permite a Eco plantear una cuestión que es esta. Las obras abiertas, nos dice, son modelos hipotéticos. Eco piensa, y esto lo dice desde el inicio, de hecho en el segundo prólogo de la obra lo dice, que la denominación entre una obra cerrada y una obra abierta y esa distinción es hipotética. Ninguna obra es completamente abierta, pero necesita, nos dice, un cierto grado de apertura para poder funcionar. ¿Qué pasa si una obra no tiene un cierto grado de apertura? Y si una obra no tiene un cierto grado de apertura, se fosiliza. O sea, el número de interpretaciones que vos podés tener sobre esa obra muere en un determinado momento y la obra también muere. Esto se puede entender muy fácil con los libros que han quedado en el olvido. Nosotros sabemos que hay una categoría especial de libros que son los bestsellers, que quizás es la que más depende de las modas de su tiempo.
Hay escritores que en un determinado momento fueron bestseller y hoy no los recuerda, no los vende y no los levanta nadie. Y eso sucede porque aquello sobre lo que escribían tenía una determinada cantidad de interpretaciones posibles y esa cantidad de interpretaciones posibles se agotó. Entonces el sentido empieza a perderse porque se cierra sobre sí misma esa obra y con el tiempo desaparece. Ahora bien, este juego entre una obra abierta y una obra cerrada, una obra que se abre hacia sus posibilidades de interpretación o una obra que no permite demasiadas interpretaciones, fue una dialéctica que se mantuvo de forma casi permanente y controlada desde la antigüedad hasta la Edad Media. Humberto Eco nos dice que esa forma entra en crisis después del Renacimiento. ¿Qué pasaba antes del Renacimiento? Antes del Renacimiento, las obras tenían un determinado número de interpretaciones posibles y esas interpretaciones posibles se iban agotando con el tiempo porque trabajaban lo que Eco denomina como la forma alegórica. Es decir, es la alegoría lo que permitía que yo lea de otra forma. Sin embargo, esa lectura también era conducida por todo un aparato cultural que había en su momento. A ver, si nosotros tomábamos en la Edad Media un pasaje de la Biblia, ¿quién nos iba a decir a nosotros cómo? Supongamos que nosotros somos monjes, que vivimos en una abadía benedictina del siglo XIII, que somos un personaje del nombre de la rosa, y que estamos leyendo un manuscrito de la Edad Media. Ese manuscrito trata sobre, vamos a suponer algo como una vida de Jesús, una biografía. Yo puedo leer ese texto y hay ciertas partes del texto que estaban comentadas por gente autorizada para hacer el comentario de eso y para explicarme a mí cuáles eran las alegorías presentes en el texto. Es decir, que un texto operaba con todo un grupo de comentaristas que lo avalaban y lo explicitaban para que el lector pueda leer eso y pueda entender el sentido de eso en una forma totalmente direccionada. O sea, no había libertad. No podías interpretar lo que querías. Bueno, esa concepción de la obra se resquebraja después del Renacimiento con el surgimiento del Barroco. Eco nos dice que la poética del Barroco logra lesionar la concepción original del orden en el sentido cósmico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir algo muy sencillo. Cuando nosotros nos acostumbramos a ver arte barroco, lo primero que pensamos, y lo pensamos también en la literatura y en la música, es que el barroco es una suerte de exageración. Es decir, está recargado de efectos. Nos propone todo un deleite visual, sonoro, que es excesivo, ¿sí? Nos inunda de color, de imágenes, de sonidos. Y al inundarnos de esa forma, nos va borrando el sentido de la interpretación única. ¿Qué sucede con un cuadro en el Renacimiento? Un cuadro en el Renacimiento se puede leer de una sola manera. Podemos hacer lecturas alegóricas, obviamente, y de hecho, seguramente en cualquier gran cuadro del Renacimiento tiene sus lecturas alegóricas. Pensemos, no sé, en la escuela de Atenas, qué sé yo, por poner un ejemplo muy conocido. Pero si nosotros vamos al barroco, nosotros vemos que la obra está recargada de imágenes y esa recarga de imágenes
no parece tener un punto central. Si nosotros observamos un ejemplo clásico del barroco, como son las Meninas de Velázquez que están acá arriba mío, lo primero que nosotros vamos a observar en este cuadro clásico del barroco es que si yo me enfoco en un punto o en otro y voy cambiando la perspectiva, yo puedo leer, digamos, esta pintura o interpretar esta pintura desde muchos ángulos posibles, que no son solamente los ángulos que me sugiere el pintor. Hay una cierta direccionalidad del pintor, obviamente. Todos los cuadros tienen una cierta direccionalidad del pintor, pero hay algunos que me permiten jugar más que otros y esto es interesante, ¿por qué? Porque funciona de tal manera que rompe con el orden en el sentido cósmico. ¿Qué es el orden en el sentido cósmico? El orden en el sentido cósmico es esta concepción que había en la Edad Media de que Dios es el centro del universo. Entonces, cuando nosotros trasladamos de forma alegórica eso a el arte del momento, cuando lo trasladamos a una pintura, nosotros vamos a tener un centro alrededor del cual se ordenan todas las otras cosas. Ahora bien, eso se rompe en el barroco porque en el barroco, y vuelvo al ejemplo de Velázquez, yo puedo ver cosas distintas desde donde me paro, ¿sí? Desde donde desde donde yo voy observando. Tomo mis apuntes un cachito, un momento, perdón, usé un argentinismo, porque quiero leerles algo que Humberto Eco trae con respecto a esto, que tiene que ver con ese desplazamiento constante del punto de vista que rompe con el orden tradicional, que es una frase de Husserl. Husserl, para aquellos que no lo conozcan, fue el filósofo alemán que a principios del siglo XX inventó lo que nosotros conocemos como la fenomenología, o el estudio de los fenómenos a partir de la filosofía. La fenomenología fue un intento muy serio de unir la ciencia por un lado y la filosofía por el otro. Después discutimos si tuvo éxito o no, pero Husserl dice algo muy interesante que es esto. En toda percepción, recomienzo. En toda percepción externa, los datos propiamente percibidos del objeto de percepción contienen una indicación de los lados, aún solamente entendidos de manera secundaria, aún no percibidos, sino sólo anticipados en el modo de expectativa. Incluso en la ausencia de toda intuición, como aspectos que aún están por venir en la percepción. ¿Qué significa esto? Husserl nos dice que en toda percepción que yo tenga de una determinada obra, supongamos que yo fijo mis ojos en las Meninas, yo obtengo de esa pintura una serie de percepciones. Esas percepciones no son solamente aquellas que yo percibo del objeto que estoy mirando en ese momento, sino que además en el objeto hay indicaciones de aquello que yo soy capaz de percibir, pero aún no lo estoy viendo. Es decir, son anticipaciones o son expectativas, ¿sí? O intuiciones también, ¿por qué no? De aquello que va a venir. Es decir, si yo tomo este cuadro y yo lo observo y observo el centro, lo primero que tengo desde esta percepción es que el centro es la infanta, la figura de la infanta, que está ahí. Pero si yo sitúo el centro desde otro punto de vista, puedo observar al pintor, puedo observar a el personaje que está en el fondo del cuadro, puedo observar, como ya lo hizo Michel Foucault en un análisis famoso sobre las Meninas de Velázquez, el reflejo del espejo en el fondo
que lo que me está dando en realidad es la pintura que el pintor está pintando en el lienzo que nosotros no vemos desde donde estamos. Ese juego con el punto de vista yo lo anticipo, pero no lo veo cuando estoy situándome en el medio de la pintura. Tengo que ir, es decir, desplazar mi punto de vista a cada uno de los segmentos de la pintura para observarla bajo una luz distinta. Entonces, Husserl lo que dice es que toda obra se visualiza no solo a través de lo que nosotros percibimos, sino de ciertas indicaciones presentes en la obra que nos van a anticipar nuevas vistas de la misma. A su vez, parafrasea Sartre, que dice que un objeto no solo presenta vistas distintas de cada uno de sus perfiles, sino que en un mismo perfil son posibles diferentes puntos de vista. Esto hoy es muy sencillo de entender. Lo vemos con los experimentos del siglo XX en la pintura. Pensemos en el cubismo, pensemos en Pablo Picasso y el Guernica, o pensemos quizá en otro tipo de arte un poco más abstracto. Pensemos en una pintura de Pollock, por ejemplo. Ahí prácticamente el punto de vista está casi disuelto. Es pura interpretación. El punto es que tiene que haber un momento en donde eso haga un corte. Porque, y esto nos advierte Eco en el libro, si yo avanzo demasiado en ese proceso de apertura de la obra, es decir, si la vuelvo cada vez más abstracta, si la separo cada vez más de su contexto, pierde toda referencialidad. Entonces el límite entre lo que es una mierda y lo que es una obra de arte pasa a ser cada vez más delgado. Y sobre eso nos advierte Eco. Es muy interesante lo que dice. ¿Qué pasa con el barroco? El barroco, tanto en la literatura como en la pintura como en la música, ¿sí? Rompe esta tradición, pero va de la mano, nos dice Eco, de lo que fue la revolución copernicana. La revolución copernicana, en la física, o en la astrofísica si le quieren decir así, pero en la física cambia los paradigmas del mundo físico porque descubre que la Tierra no es el centro del universo. De repente lo que nosotros creíamos que era lo más importante, nosotros, se ve desplazado. La figura de Dios se ve desplazada. La creación de Dios se ve desplazada bajo la revolución copernicana. Entonces el barroco, ¿qué hace? Juega con esa revolución en el arte. Por eso es que tiende a la indeterminación. ¿Por qué hace? Lo dijimos recién. Sobrecarga de efectos, ¿sí? Induce al lector o al que está interpretando la obra a cambiar de posición para ver cada uno de los detalles. ¿Por qué? Porque el centro se desplaza, la mirada se desplaza, el cuadro cambia, por tirar un ejemplo pictórico, según donde yo esté poniendo el ojo. Eco dice que el Renacimiento representaba un cosmos ordenado, una jerarquía de entes y de leyes. Es decir, que había un único centro alrededor del cual se organizaban el resto de las cosas. En la cosmología del Renacimiento. Eso cambia con el barroco. Eso cambia con la revolución copernicana. Ya no hay un único eje central. Hay tantos ejes centrales como lectores o interpretantes lo permitan. Eso es lo novedoso. Entonces,
¿Qué es lo que sucede con ese cosmos ordenado? Y es muy sencillo, lo que sucede eh, es que empieza a resquebrajarse ese orden y eso permite la posibilidad del surgimiento de movimientos que van a trabajar precisamente con los desplazamientos del punto de vista. Eco dice que esto, hay un capítulo entero del libro que se llama El análisis del lenguaje poético, en donde va a estudiar las funciones del lenguaje. Y él determina que hay una función que es puramente referencial, es decir, el lenguaje lo utilizamos para referirnos a las cosas que nos rodean en el mundo o a los sujetos que nos rodean en el mundo, pero también hay una función sugestiva, la llama él. Esa función sugestiva nos permite sugerir cosas en planos hipotéticos. Y esa apertura del lenguaje nos permite crear cosas nuevas. Ahora bien, esto Eco lo ejemplifica a lo largo de la historia del arte con el surgimiento de los poetas simbolistas, los cuales hacen entrar en crisis las formas poéticas anteriores. Ahora bien, la oposición entre lo clásico y la vanguardia, para Eco, no es otra cosa que una dialéctica entre parámetros definidos y parámetros improbables que rompen con esos definidos. Pero esa dialéctica es un movimiento pendular, como toda dialéctica. Bueno, yo capaz estoy diciendo esto y no saben un corno de marxismo. Pero vamos a suponer que ustedes leyeron a Marx, que yo lo leí y lo entendí perfectamente bien, porque la dialéctica, y eso sí lo sé, es el movimiento inmanente de las cosas. Y ese movimiento, para Eco, es un movimiento pendular. ¿Por qué pendular? Porque oscila de una posición a la otra, de lo abierto a lo cerrado en las obras. ¿Qué pasa con una obra de arte que se cierra sobre sí misma? Si se cierra sobre sí misma, deja de tener interpretaciones y se pierde en el tiempo. La olvidamos. Deja de ser considerada una obra de arte. ¿Qué pasa con una obra de arte que tiende hacia la apertura permanente y se abre completamente? Que para Eco eso no existe, pero supongamos que exista. Y si es una pieza musical, pasaría a ser ruido blanco. Eco habla de que en el ruido blanco todas las frecuencias conviven a un mismo tiempo juntas. Si nosotros no podemos distinguir una frecuencia sonora de la otra, estamos ante ruido blanco, nos dice. Entonces, es una sobrecarga excesiva de sonoridad o de frecuencias sonoras. Si nosotros nos acercamos a un punto en donde todo está permitido, todo se puede, cualquier interpretación es válida, entonces la verdad que es discutible que eso sea obra de arte. ¿Cuál es la diferencia entre una pintura de Pollock y un dibujo que hizo mi sobrinita? Bueno, el límite lo pone esta cuestión de la referencialidad que tiene con su contexto la obra. Es decir, hay una cierta validez social que se le da a la pintura de Pollock que no se le da al dibujo de mi sobrinita, en el cual yo lo que voy a observar es que la pintura de Pollock, por más abstracta que sea, tiene un anclaje en el mundo de lo real. Tiene una manifestación artística alrededor. Si no lo tiene, no es una obra de arte. Es un garabato. Pero el límite, nuevamente, lo pone el contexto social en el cual se desarrolla esa obra. Por eso se dice que es un movimiento pendular. Porque ninguna obra es completamente cerrada, a menos que ya no sea obra, ni ninguna obra es completamente abierta, a menos que deje de ser una obra también. Por eso dice Eco que el desorden es un desorden controlado. En el arte, nosotros lo que introducimos
y de esa manera permitimos que exista una obra abierta, es un desorden controlado. Es un desorden que no conduce a una ruptura total de las formas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos el desarrollo artístico a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, nosotros nos vamos a dar cuenta que en distintos niveles, cada forma que supera a la anterior o que critica a la anterior, la contiene de alguna manera. Los simbolistas están reaccionando con su movimiento artístico a un tipo de poesía anterior. El modernismo en la poesía también lo está haciendo. El ultraísmo en la poesía española de inicios del siglo XX también lo está haciendo. Esos desórdenes, ¿sí?, nunca pasan a ser ruptura total, nos dice Eco, porque se transformarían en una negación del sistema lingüístico de las obras. Es decir, yo no podría leerlas. Cuando digo leerlas lo digo en un sentido amplio. O sea, hablo de pintura, hablo de escultura, hablo de música, hablo de literatura. Leerlo en el sentido de interpretarlo. Si hay una negación total del sistema lingüístico de la obra, yo no lo entiendo. Veo esa obra y no la entiendo. Y eso nos conduciría, nos dice Eco, a la disolución del discurso artístico. Porque el mensaje de la obra se fundiría en la incomunicación. Cuando una obra no transmite nada, sea porque se cerró o sea porque se abrió demasiado, deja de tener sentido para nosotros. La obra abierta, entonces, es un movimiento pendular entre forma y posibilidad. Siempre tiene que haber un mínimo de forma, pero siempre tiene que tener una posibilidad de apertura a leerlo bajo otras formas distintas. Eco dice, el poeta contemporáneo, y esto ya referido a la literatura, ¿no? Pero dice, el poeta contemporáneo propone un sistema que ya no es aquel de la lengua en que se expresa, pero tampoco el de una lengua inexistente. Introduce módulos de desorden organizado. Esto es fantástico. El poeta no puede hablar en la misma lengua en la que se expresa habitualmente la gente común. Porque entonces, ¿dónde está el límite entre lenguaje poético y lenguaje ordinario? El problema de los formalistas, no sé si se acuerdan. Pero tampoco nos dice, se expresa en una lengua inexistente, no puede hablar en una lengua inexistente, tiene que tener un anclaje con lo real. Por eso introduce módulos de desorden organizado. ¿Hay desorden? Sí, pero nunca puede ser total. Les recomiendo, para entender esto, que busquen un poeta argentino que se llama Oliverio Girondo, de principios del siglo XX. Oliverio Girondo tenía algunos poemas que eran poemas que experimentaban ya directamente con el lenguaje, pero siempre conservan una cierta forma en la cual yo puedo entender, aproximadamente, qué está diciendo, o puedo darle un sentido a lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque su lengua no es inexistente. Y acá llegamos casi al final del video, de hecho estamos en 40 minutos. Y quiero llegar a este punto, que es, ¿qué es para Eco una obra abierta? Bueno, primero y principal, una obra abierta tiene que tener una cooperación entre aquel que produce la obra y aquel que recibe la obra. ¿Por qué? Porque ese que la recibe no es un sujeto pasivo, es el que la va a dotar de sentido, el que la va a hacer obra, precisamente. ¿Qué es una obra? ¿Una obra abierta? Bueno, Eco dice que es un modelo hipotético y lo llama poética de la sugerencia. La obra se plantea abierta a la cooperación interpretativa que los usuarios o lectores hagan de ella.
Eco dice que el arte, como el lenguaje, sustentan todo el aparato cultural del hombre. Porque así como el lenguaje es lo que está en la base de toda comunicación, el arte es la forma de expresión más básica de cualquier sociedad, de expresión cultural obviamente. Es decir, que desde su inicio el arte no escapa a su contexto, y como el lenguaje, no puede dejar de sugerir algo sobre sí mismo. Es decir, el lenguaje, al margen de lo que dice, a través de lo que hacemos de él, los hablantes, sugiere siempre algo más, y habla siempre sobre el lenguaje. El arte, además de aquello que nos quiso decir el autor, nos dice algo sobre el arte. ¿Se entiende esto? Espero que sí, que se haya entendido, que no me hayan mirado como el loco ese del meme que tenía todas las cositas en la pared con pinchecitos y está como todo obsesionado así, sino que se haya entendido lo que quiero decir. Esto es una introducción, recuerden, no es la totalidad del problema. De hecho, este libro tuve que recortarlo muchísimo. Voy a contar algo sobre este libro. ¿Tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. Estuve 5 meses leyendo este libro. Y ustedes dirán, che, pero ¿tanto tardás para leer? ¿Cómo lees? No, en realidad estuve 5 meses leyendo este libro porque hice un cuaderno lleno de anotaciones sobre este libro, de tan maravilloso que me pareció. Podría volver una y otra vez sobre distintos postulados del libro, eh, porque verdaderamente es maravilloso. La forma en que Eco echa mano a una cantidad de conocimientos apabullante, porque es apabullante, me sugiere a mí la posibilidad de un goce absoluto frente a lo que probablemente haya sido una de las obras más brillantes y una de las mentes más interesantes del siglo XX. Si llegaste hasta acá, de nuevo te pido el like si no lo diste, porque lo di todo, y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima y muchas gracias por acompañarme en Papeles de un Lector. Chao.